La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Tú le cuentas, hace un par de años a cualquier español, que el entonces ministro y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, iba a terminar en el grupo mixto con lo que queda de Podemos, y te tratan de chalado. Esther Palomera, buenas noches. Muy buenas noches. Pablo Simón, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Se van a incorporar ahora mismo Lucía Méndez y Carlos Cue. Martes 27 de febrero, el PSOE suspende de militancia a Ábalos por su negativa a entregar el acta. En un desafío claro a Pedro Sánchez, Ábalos va al grupo mixto y lo hace entre durísimos reproches a la dirección de su partido, mientras se presenta como una víctima de la situación política. Insiste en que él es inocente respecto a la causa de corrupción. Es algo que el PSOE no pone en duda. El PSOE le pide que dimita por su responsabilidad política al aupar y proteger a Koldo García. Él sí, supuesto corrupto. Pero Ábalos dice que si se marchara estaría reconociendo su culpabilidad y que no lo piensa hacer. Esto que van a escuchar es resumidos los argumentos de Ábalos para echarle este pulso al PSOE y a la autoridad de la dirección del PSOE. Si yo renunciara, y más en este momento, una semana después, se interpretaría como un signo de culpabilidad que no asumo, y solo provocaría mi estigmatización, no ya política, sino personal. Soy consciente, tengo ya alguna edad, y sé lo que es un apestado político. Quienes exigen mi expulsión de la política apelan a una supuesta ética, pero no tienen respuesta a la hora de plantear cómo se manifestaría esa ética, o cómo se correspondería ante una fase de reparación posterior a mi cancelación civil y mi sacrificio público. ¿Cuál sería la reparación? ¿Cuándo se produciría? ¿Quién se acordaría de reparar aquello? Rendir un tributo a la derecha, como creo que hace la dirección política de mi partido, no va a impedir que la derecha siga con su cacería más allá de mi persona. No puedo acabar mi carrera política en mi trayectoria como un corrupto cuando soy inocente. Defender mi honor desde el grupo mixto me permitirá seguir defendiendo mis ideas con libertad de criterio y ojalá también asistir al final de esta partida obligando a que quienes ahora pretenden echarme a la calle por la puerta de atrás tengan que mirarme a la cara a mí y a muchos compañeros y compañeras del partido que me animan a seguir adelante. Ser exigentes en la respuesta frente a la corrupción no es actuar por espasmos, al dictado de quienes más han hecho por ocultarla y sus terminales mediáticas. La justicia está opuesta al justicialismo y actuar al dictado de tus adversarios políticos, que no piensan en la lucha contra la corrupción, sino en expulsarte del gobierno por cualquier medio. No puedo rendirme, no puedo complacer a quienes practican este estilo y estas estrategias soterradas. Tengo que defenderme a todos los niveles. Por mí y para evitar que estas estrategias que construye la derecha en la política y en los medios cobren fuerza y se instalen en la sociedad y arrollen ciertas posiciones acomplejadas de la izquierda. Siento que me enfrento a todo. Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás ni al lado. Me enfrento a todo el poder político. ¿Quién me le va a decir? De una parte y de otra. Y lo tengo que hacer solo. Para llevar adelante esta no rendición, esta defensa de mi honorabilidad, de mi posición política, pero también de quienes ven y no aprueban estas reglas que establece la lucha por el poder, preciso de una tribuna pública como esta. Esta tribuna que me la ofrece el Congreso de los Diputados. Ese es el lugar donde seguiré denunciando las cosas que no corresponden frente a esa otra tribuna sin límites desde la que me hablan a veces de ética. Por lo tanto, quiero terminar solamente con mis últimas palabras, quiero dirigirlas a los magníficos diputados, a las magníficas diputadas que conforman el Grupo Parlamentario Socialista, de los que quiero despedirme manifestando mi gran afecto, mi gratitud y mi mayor admiración y reconocimiento hacia su compromiso, entrega y trabajo. Muchas gracias.
Esta es la estrategia de defensa política de José Luis Ábalos, al que el PSOE ha contestado suspendiéndolo de militancia. Le reprochan haber tomado una decisión que no está a la altura de su trayectoria política, es lo que dicen. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Antes de que Ábalos compareciera, el PSOE tenía listo el expediente con el que de forma cautelar se le suspende de militancia. Ferraz sabía, de hecho, desde el mediodía que el exministro no iba a acatar la directriz que por unanimidad aprobó ayer la Comisión Ejecutiva, pero querían que fuese él el que explicara sus motivos antes de dar el siguiente paso. La dirección le atribuye 3 faltas muy graves y una grave, entre ellas actuar en contra de los acuerdos adoptados por los órganos internos. Hay dirigentes de la formación que reconocen que la solución era difícil en cualquier caso, no se le podía ofrecer ninguna compensación o garantía de reparación, dicen, pero todos coinciden también en que llevar el pulso hasta el final es un error. La ruptura ha sembrado el desconcierto, el impacto en las filas del partido, sentimiento al que ponía voz esta misma tarde el portavoz Pachi López. Creo que José Luis debía haber adoptado otra decisión, que era la que le habíamos pedido desde la Comisión Ejecutiva, y a partir de ahí, pues eso, apenados. Había la posibilidad de que él hubiera dejado su escaño y hubiera pedido la baja voluntaria del partido cautelar hasta que todo esto se aclare. ¿Usted por qué cree que se ha ido? ¿Cuál es su interpretación? Pregúntaselo a él. La mayoría de fuentes socialistas consultadas creen que tras la decisión de Ábalos hay una estrategia jurídica que busca mantener el aforamiento para ganar tiempo. En público el mensaje que se reitera es que no hay reproche penal. Apelaba el ministro Óscar Puente, de hecho, a la trayectoria de José Luis Ábalos. No es coherente con toda la trayectoria de José Luis Ábalos, que ha sido un militante ejemplar, que ha sido y es, yo creo, un gran socialista. Ha sido un gran ministro y ha sido un magnífico secretario de organización del partido. No es coherente esta posición con lo que ha sido. Lo que impacta en el PSOE, sobre todo, Aimar, es la imagen que se va a producir a partir de las próximas semanas, la de todo un secretario de organización, un exsecretario de organización socialista, engrosando las filas del grupo mixto. Porque en principio mañana Guillermo a la sesión de control al gobierno no tiene pensado acudir. No tiene pensado acudir, no ha estado hoy tampoco en el Pleno, había una votación al final de la tarde, no ha estado, no va a estar mañana, y lo que ha dicho es que tiene tiempo para volver al Congreso, y también lo que ha trasladado y ha querido dejar claro Ábalos es que no va a poner ni torpedear las votaciones del PSOE, o sea que va a seguir votando en línea con lo que vote el Partido Socialista. Guillermo Lerma, gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Lo dicho, mesa del análisis esta noche con Esther Palomera, con Pablo Simón, y se incorporan Lucía Méndez, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Carlos Cue, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hay, Palomera, un desgarro importante hoy en el PSOE, desconcierto y desgarro. Sí, efectivamente la palabra que mejor define el sentimiento en este momento de la inmensa mayoría de los socialistas es desgarro. No solamente porque Ábalos fuese secretario de organización del partido, el número 3 de hecho del partido, sino porque él tejió unas relaciones muy personales y es verdad que ha tenido un comportamiento tanto con la dirigencia como con la militancia, pues digamos que bastante comprometido, ¿no? Es una persona de trato fácil, y yo creo que en este momento, a pesar de que hay quien tiene dudas sobre lo que ha hecho efectivamente José Luis Ábalos, pues también admite que todo ha sido tan rápido y se ha elevado tanto el nivel de exigencia ética respecto a la responsabilidad política, que esto abre un antes y un después en la reacción que el Partido Socialista primero y en consecuencia el resto de formaciones políticas van a tener que adoptar siempre que haya un caso o un presunto caso de corrupción. Yo quiero decir que, salvadas las distancias y los contextos, la comparecencia de hoy de José Luis Ábalos me ha recordado mucho, salvadas las distancias y los contextos, a la de Pedro Sánchez el día que entregó su acta como parlamentario del Grupo Socialista para no tener que abstenerse ante la investidura de Mariano Rajoy. Aquella, como esta, fue una comparecencia, desde mi punto de vista, impecable desde el punto de vista de la narrativa y del relato. Creo que hoy quien haya escuchado la comparecencia de Ábalos ha podido empatizar con el exsecretario de organización del Partido Socialista, porque efectivamente, sí es cierto que a él
no se le va a encontrar nada, es decir, si en el desarrollo de la investigación ni se le imputa, ni se le llama a declarar, ni se encuentra un enriquecimiento ilícito en su patrimonio y en sus declaraciones, que ya se ha buceado por activa, por pasiva y por perifrástica. Realmente la pregunta es, ¿y de qué ha servido todo esto? Entonces, yo entiendo la posición del partido, que ha sucumbido a la presión política y a la presión mediática, eso está claro, pero también considero que ha abierto una hoguera para la que no hay retorno. Simón. Bueno, yo voy a cogerlo en este último punto y yo no creo que el Partido Socialista haya sucumbido a la presión mediática o política, sino que a mi juicio hace lo que tiene que hacer, que es pedir el acta a un diputado como es José Luis Ábalos cuando su número 2, que es un colaborador muy cercano, está imputado por un caso tan grave como es este, y es muy complicado el que como poco invigilando no exista responsabilidad política. A mí me parece un umbral relativamente sensato y bastante razonable. El propio umbral que, por cierto, el Partido Socialista se ha fijado a sí mismo, y el propio que explica también el que llegara al gobierno en su momento. Yo creo que la decisión ahí del Partido Socialista es adecuada. El problema con el que se encuentra ahora es que efectivamente en el momento en el que el señor José Luis Ábalos se convierte en un tránsfuga, vamos a emplear esta palabra porque es muy precisa, no es solo que se va al grupo mixto, ¿vale? Él coge y se apropia de un acta para sí, a título personal, ¿vale? Vulnerando aquí, por lo tanto, el compromiso de la disciplina de partido que existe, porque el acta corresponde al partido, más allá de que sea un elemento individual. Evidentemente mina la autoridad del PSOE, de la dirección del PSOE sale muy tocada aquí, por lo tanto, o le ha faltado mano izquierda o no han sabido buscar una salida alternativa. Evidentemente, simbólicamente, tener a tu exsecretario de organización saliendo de esta manera todavía es más duro a nivel interno. Esto supone que el recordatorio del caso Koldo va a continuar coleando, porque al fin y al cabo la mayoría de gobierno ha perdido un escaño. Esto es un hecho, más allá de que él se comprometa a seguir la disciplina de partido, esto ya lo veremos en su momento. Y ahora la pregunta que yo me hago es, ¿qué incentivos tiene Ábalos para renunciar a su acta llegado a este punto? Porque lo que yo leo, o a mi juicio, es que ninguno. Porque ahora mismo él disfruta de los ingresos y del aforamiento, que es algo que le viene bien. ¿Y por qué iba a renunciar? ¿A cambio de qué? ¿Qué salida o qué puente de plata le puede dar el PSOE sin que esto sea leído como una compensación, como un chantaje o como un precio a cambio de su silencio? Este es el gran problema. Es decir, es un dilema trágico. Aquí había que elegir el mal menor. Pero desde luego lo que está claro es que desgaste esto al gobierno le va a pasar. Lucía. Pues bueno, yo creo que estamos ante un asunto, primero, que nos ha dejado a todos medio mudos, la verdad, porque esto era una cosa que, por supuesto, nadie esperaba. O sea, que es un acontecimiento extraordinario. ¿Te refieres al caso de corrupción, a la respuesta del partido, a lo que ha pasado, al pulso de Ábalos? A lo de hoy, a lo de asistir a un acto de esas características, como ha explicado antes muy bien Esther, del secretario de organización, que le ha dicho al presidente del gobierno y secretario general del Partido Socialista que a él no le van a tratar como tratan a otras personas. Entonces yo creo que este asunto se puede analizar de muchas maneras. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho antes Esther. Se puede analizar también desde el punto de vista político, como ha hecho Pablo Simón. Pero yo, que estaba allí en el Congreso y que he visto pues las caras de desolación de los dirigentes socialistas, de los diputados, creo que hay una cosa que de vez en cuando es más importante que la política, que es el factor humano. Y pienso que el factor humano ha tenido muchísimo que ver en lo que hemos visto hoy y en que por primera vez a Pedro Sánchez se le haya insubordinado de esta manera alguien que además forma parte, digamos, del PSOE, de la militancia, que es el que lidera Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha construido un partido basándose en las primarias y en la militancia. Y es ese partido el que ha sufrido hoy un cisma de tipo personal muy doloroso. Entiendo que también muy doloroso para el presidente del gobierno. Yo no tengo duda de que efectivamente pues personalmente es un trago el que está pasando duro, porque además políticamente también está en una situación tampoco de mucha fortaleza, ¿no? Entonces yo lo que en fin, a mí me parece que la intervención de Ábalos hoy ha sido la propia de un político puro, es decir, alguien que sabe llegar ya no solo a la cabeza, sino al corazón de la militancia y de los votantes del Partido Socialista. Creo que lo mejor, digamos, que ha tenido Ábalos, lo más destacado, es que
cuando el lenguaje político algunas veces es tan de madera, ¿no?, y tan lejano a los ciudadanos, hoy él ha utilizado un lenguaje cercano, un lenguaje sencillo. Todo el mundo ha entendido, estoy dolido, ¿no?, me tratan mal, yo no soy un corrupto y yo no voy a hacer caso a mi partido porque creo que mi partido se está portando mal conmigo y que el secretario general de mi partido no está siendo justo conmigo, que soy una persona que le acompañé para construir el PSOE de la militancia. Esto, a ver, yo sé que el fondo del asunto es el que ha planteado Pablo, pues se puede también hablar de esto, pero en este momento y en el día de hoy, lo que ha sucedido me parece que tiene un análisis, digamos, que va más allá del fondo político del asunto. Carlos. Sí, no, efectivamente, claro que hay un trasfondo humano y para entender esta decisión tienes que mirarla también desde el punto de vista humano, porque si no, no tiene lógica, porque yo estoy de acuerdo con Lucía en que Ábalos, evidentemente con un político muy veterano, con mucha experiencia también en los medios, sabía lo que estaba haciendo y estaba intentando de hablar directamente a la militancia para decirles por qué. Todo eso me parecería impecable y además bastante eficaz si esa comparecencia termina y a pesar de todo eso, por el bien del partido, como me lo ha pedido mi dirección, dejo el escaño. Y entonces creo que habría ganado el favor de la militancia, habría dejado la sensación de decisión muy injusta, porque yo creo que eso le interesaba a él. Ya lleva varios días diciéndole es injusto, nosotros hoy abrimos el periódico con esa frase, es injusto lo que me estáis haciendo. Yo creo que hasta ahí es perfectamente humano, comprensible y probablemente se habría llevado mucho favor de la militancia si la conclusión de esa película no es y por todos estos motivos cojo el escaño, me lo llevo y me voy al grupo mixto. Porque yo creo que es interesante lo que decía antes Palomera de la comparecencia de 2016 de Sánchez, que yo también la he estado revisando hoy. Y efectivamente la comparecencia de 2016 de Sánchez tiene una diferencia sustancial con esto, que es... Sí, 16. 16, justo antes de la abstención de Sánchez. 17 es una primaria, ¿no? 16, cuando le expulsan el 1 de octubre, y esta comparecencia creo es como noviembre o así, cuando la gestora, para colocar a la gente, la gestora decide, echando a Sánchez, dice, pues ahora nos abstenemos. Sánchez está en contra de la abstención y Ábalos también. Y todo el entorno de Sánchez estaba en contra de la abstención. ¿Y Sánchez qué hace? Comparece y dice, como yo no quiero abstenerme, pero tampoco quiero incumplir una decisión legítima, por mucho que me pese, del máximo órgano de mi partido, lo que hago es dejo el acta. Y Ábalos, en ese mismo, no compareció, pero Ábalos estaba ahí. Y Ábalos lo que hace es, aunque estaba en contra, como hay una orden de su partido clarísima con la que él no está de acuerdo, va a Ábalos y se abstiene en la investidura de Rajoy, como se abstuvo Adriana Lastra, como se abstuvieron algunos otros, se abstienen a la votación de Rajoy y se queda con el acta. Y se queda, o sea, Ábalos ahí cumple la disciplina del partido. Ábalos luego ha sido 4 años secretario de organización. Ha tomado muchas decisiones que mucha gente estaba en contra, como es lógico, como pasa en todas las direcciones de todos los partidos. Y ha pretendido, lógicamente, que toda esa gente asumiera esas decisiones. Y este es el punto central de esta historia. Evidentemente él puede defender que esto es injusto, por cierto, es discutible porque, como decía Pablo, yo creo que en la comparecencia yo estaba ahí y en la comparecencia de Ábalos falta una parte muy importante, que es no ha explicado nada de por qué aupó a un señor como Koldo García al poder máximo hasta el punto de poder influir en contratos y llegar a corromperse. Eso, la responsabilidad política que le están pidiendo, no la ha explicado. No ha aceptado preguntas. Claro, no es que era lo primero que le íbamos a preguntar, claro, y no si lo ha aceptado. Conocía efectivamente esa mediación en la compra. Y mira, esto es todo lo que no ha aclarado Ábalos en su comparecencia de hoy, en esa larga comparecencia en la que no se ha detenido en explicar cómo pudo no enterarse de la supuesta corrupción que crecía bajo sus pies. Miguel Ángel Campos. Ha pasado de soslayos sobre el caso cuando fue Ábalos quien situó a Koldo García en la órbita de poder del Ministerio de Transportes, así como en el Consejo Rector de Puertos del Estado, organismo público que fue el primero en adjudicar uno de los polémicos y el más importante contrato de mascarillas por 24 millones. Supuestamente, la mano derecha de Ábalos utilizó su influencia para esa contratación y al menos 2 adjudicaciones más en empresas públicas dependientes de transportes. Y a pesar de que Koldo García era la sombra del ministro Ábalos, este no vio nada. Tampoco se dio cuenta de que frecuentaba a Juan Carlos Cueto, el empresario corruptor que ya por entonces estaba pendiente de juicio oral por el pago de comisiones millonarias en contratos fraudulentos del caso Defex. Ábalos tampoco vio cómo su mano derecha disponía de gran cantidad de efectivo, supuestamente de las comisiones recibidas, o cómo Koldo García
García incrementaba su patrimonio con la adquisición de 3 viviendas en Benidorm y una finca rústica. La investigación lo atribuye a las comisiones. Ábalos ha dicho hoy que ya se verá si obedece a esto o a otra cosa. El ministro Ábalos tampoco vio cómo el entorno familiar de Koldo García incrementaba de forma ostensible los bienes y no ha explicado tampoco por qué razón Joseba, el hermano de Koldo, acabó contratado en una empresa pública dependiente del ministerio que dirigía. Palomera, levantabas la mano. Sí, a ver, varias cuestiones. Yo cuando comparaba con la comparecencia del presidente del gobierno, cuando renunció a su acta de diputado, no hablaba del fondo de la cuestión, sino de las formas, de la puesta en escena y de cómo ambos hicieron una puesta en escena y un relato para hablar directamente a la militancia, al corazón de la militancia. Es relevante porque bien, bueno, pero yo hablaba de eso. Sí. Tú has querido compararlo con uno entrega al acta y otro no. Lo aprovecho para el tema central que me parece que es la decisión de tu partido. ¿Qué haces cuando tu partido toma una decisión? Yo hablaba de formas. En segundo lugar, yo sí creo que el Partido Socialista ha difuminado, incluso traspasado su propio umbral de exigencia, porque no ha exigido el acta o la renuncia en otros casos de responsabilidades políticas. Por ejemplo, Tito Berni. ¿Quién tuvo la responsabilidad de que Tito Berni actuara como actuó? Pues más arriba de Tito Berni había una responsabilidad en el grupo parlamentario. Por ejemplo, allí nos exigieron responsabilidades. En las Islas Canarias, no a nivel nacional. Entiendo yo que el cortafuegos está a un nivel diferente en función de cuál sea la administración. Según dicen los estatutos del partido y el reglamento del partido, se han traspasado. Esto es inopinable. Quiero decir, Tito Berni no era la mano derecha quiero decir, te he dicho Tito Berni como podía haber sido cualquier otro. Es verdad que no hay precedentes de que un secretario de organización del Partido Socialista pase a engrosar las listas del grupo mixto. Pues que tampoco hay precedentes de que la dirección federal del partido presente un ultimátum al secretario de organización para que entregue su acta de diputado. Y luego en el expediente, yo sí quiero decir que la apertura del expediente a posteriori de la comparecencia de Ábalos era innecesaria, completamente innecesaria. Aprovecho para decir aquí que va a presentar alegaciones a ese expediente. Era innecesario, ¿por qué? Porque una vez que él anuncia su paso al mixto, ya no tienen que expulsarle, ya se ha ido él de facto del grupo socialista y por lo tanto en causa baja como militante, por lo tanto la expulsión no tiene ningún sentido. Él considera que es de todo punto además inconstitucional y va a presentar alegaciones. Bueno, pues supongo que va a ir con todo, ¿no? Y va a defenderse con todo. Y luego hay una cuestión, yo creo que esa comparecencia estaba cargada de reproches al presidente del gobierno. ¿Por qué dice Ábalos la corrupción política no se combate a golpe de espasmos? Porque el presidente del gobierno, y creo que Carlos Cue fue testigo de ello, la semana pasada, el miércoles, cuando regresabais del viaje de Marruecos, el presidente del gobierno, en conversación con todos los periodistas que viajaron a Marruecos, defendió a José Luis Ábalos y llegó a decir algo así como, ¿pero qué pretenden? ¿Que le expulsemos? Quiero decir, cerró filas con Ábalos. ¿Qué pasó en apenas 72 horas para que el presidente del gobierno pasara de defender la honorabilidad y la inocencia de Ábalos para exigir la inmediata expulsión del grupo socialista? No lo creo. No lo creo porque el argumento que dieron tanto desde la dirección federal del Partido Socialista como el equipo del presidente del gobierno es que iban a escrutar el sumario. Cuando tuvieron el sumario y leyeron el sumario, que ha sido así en las últimas horas, vieron que no aparecía Ábalos implicado en nada y que no había ningún motivo para la sospecha. Por lo tanto, yo sí creo que han sucumbido a la presión política de la derecha y que han presentado a Ábalos, independientemente de que puedas valorar si es una decisión correcta tal y como está el ambiente político, la polarización, la virulenta oposición que ejerce el Partido Popular, lo que quieras. Pero yo creo que han sucumbido a esa presión porque consideraban que con Ábalos hacían de cortafuegos para que no siguieran en una escalada
para cobrarse una pieza mayor. Carlos. No, efectivamente en esa conversación a la vuelta, porque cuando nosotros a la ida a Marruecos no había estallado el caso Koldo, estalla la detención, nos enteramos cuando aterrizamos prácticamente, ya no podíamos hablar con Sánchez, luego se pasa todo el día, le preguntamos en la rueda de prensa, que contestó aquello con la ejemplaridad, pero claramente todavía no estaba todavía muy en tema, se pasó todo el día, digamos, en el asunto de Marruecos, y a la vuelta en el avión efectivamente le preguntamos por Koldo, nos dice sí, claro que lo conocía, un compañero tal, efectivamente esto es tremendo, vamos a mirarlo bien, y le preguntamos por Ábalos y nos dijo, y alguien, no recuerdo exactamente qué compañero, le dijo, bueno, pero le vais a pedir el acta. Y Sánchez dijo algo así, hombre, a bote pronto dijo algo así, hombre, tampoco va a tener que irse de España, vamos a ver qué hay. Esto fue la conversación a la vuelta, insisto, todo el día en Marruecos, pongámonos, primera evaluación. Al día siguiente, evidentemente, aparecen, todos sabemos que tiene influencia en los medios de comunicación, evidentemente, aparecen más detalles del caso Koldo, que ya es jueves. Todavía el jueves, fuentes de la alta dirección del PSOE dicen, bueno, no, Ábalos no tiene que dimitir porque no está en nada, vamos a ver, tenemos que ver qué pasa. El viernes aparece ya la querella, en fin, se da a conocer que era secreta la querella de la Fiscalía. Y en la querella de la Fiscalía, efectivamente, Ábalos no aparece por ningún lado, pero aparecen un montón de detalles de lo que hizo Koldo. Un montón de detalles de lo que del tejemaneje de Koldo y de un grupo de gente a su alrededor, de empresarios y de un guardia civil que hay allí metido en el ministerio y un montón de gente con un montón de detalles, y se ve con detalle que no es sospechas, tal, sino se ve, cosa que no tenían el jueves, se ve con detalle el trabajo que hay detrás, que es seguimientos, conversaciones, policías que se han puesto en la mesa de al lado a espiar, porque es que esto así es como se hacen las investigaciones, con un montón de detalles, transferencias, cuántas casas se ha comprado, de qué manera se la compró, en fin, movimiento, las cuentas corrientes, movimientos. De Koldo, ¿no? Sí, te estoy hablando de Koldo, claro, pero claro, pero para dimensionar el caso, claro, te estoy hablando de Koldo todo el rato, claro. porque Ábalos no hay nada sobre. Es que Ábalos Claro, nadie. Sí, todo eso lo conocemos, Carlos. No, bueno, pero perdona, si lo conocen, bueno, lo conocerás tú. Yo se lo estoy explicando a gente que a lo mejor no se acuerda, porque quiero decir, para preguntar, para explicarse por qué el giro, efectivamente, claro que el PSOE responde a la presión, claro que el PSOE responde como todos los partidos y como todo en política todo funciona en función de las dimensiones. El Partido Popular en las últimas listas llevaron a media docena de imputados. Sí, el Partido Popular también, el Partido Popular, que solo viví yo, que cubría el PP en aquella época, estuvo 2 años aguantando, y Lucía se acuerda, 2 años aguantando con Camps, pero al final por la presión, y con Bárcenas 6 meses, el PP aguantaba mucho más, pero al final con la presión y portadas de periódico y novedades, en algún momento caen. Lo que quiero decir es que las dimensiones del caso van creciendo. Esto es así, Esther, y lo sabemos. Desde el miércoles, que es el primer golpe, hasta el jueves, el viernes ya con la querella, el caso va creciendo dimensiones. Y a Ábalos, en todo momento digo, yo creo que es muy discutible, estoy de acuerdo contigo, es que es discutible pedirle a Ábalos el escaño, pero se lo piden no porque esté implicado, sino porque ven las dimensiones de lo que ha hecho uno de sus principales colaboradores y la responsabilidad política de eso. Y lo que yo digo que creo que no es discutible es que asumo la discusión de es discutible que se lo pidan o no, eso es perfectamente discutible y entiendo que Ábalos se defienda, pero una vez que la ejecutiva, yo lo que digo es, una vez que te lo pide formalmente tu partido, un exsecretario de organización, convertirse en tránsfuga o lo que sea, pero irse al grupo mixto, esto es que no lo hemos visto nunca porque es inconcebible. Pablo, Lucía, me te escuchará cuando queráis. Vale, no, pero sí, es simplemente que vamos un momento, ¿no?, a la secuencia de los hechos. Si hay un momento en el que al Partido Socialista le estalla este escándalo, ¿vale? Y sigamos un momento la tesis de Esther, que efectivamente podemos dar presunción de inocencia y la tiene, por supuesto, Ábalos porque ni siquiera está en el sumario. ¿Qué tenía que haber hecho el PSOE? ¿Haber aguantado? Es decir, esto evidentemente es una vía de desgaste político para el gobierno tremendo, porque va a uno de sus núcleos fundacionales, que es que nosotros llegamos al Ejecutivo porque hacemos una moción de censura contra la corrupción, no hemos tenido ningún escándalo de corrupción, de hecho es uno de los grandes elementos y activos que ofrece el gobierno de Sánchez. O sea, mañana el gobierno se podía permitir tener a todo el PP machacando a todos los ministros, diciéndoles, y miren ustedes al que tienen sentado ahí en su bancada. Eso es a lo que me refiero. Quiero decir, cuando el Partido Popular ya ha tirado por elevación y ya considera ya 4 más. que el presidente del gobierno es el líder de una organización criminal, desde luego. Quiero decir, ya no hay fin de la cita, no hay más. Pero o sea, ni Ábalos, ni 18 Ábalos. Pero los partidos toman decisiones en ocasiones injustas a nivel individual para preservar su autonomía. Y os pongo el caso más claro de Mónica Oltra. Que tuvo que dar un paso atrás y luego se demostró que no había tenido ningún tipo de vinculación con ese escándalo y sin embargo le quitaron de candidata. Y aquí tenemos el caso evidente en el que
hay alguien que se le está pidiendo que dé un paso atrás en sacrificio de la organización. Cosa que, por cierto, el propio Ábalos, que no lo sé, podemos discutir si es justo o injusto a nivel individual, probablemente es injusto. ¿Cuántas veces han hecho eso las organizaciones con sus candidatos y con sus líderes para preservarse políticamente? ¿Y cuántos cadáveres tienen a sus espaldas los secretarios de organización de todas las formaciones? Pues se hablaba del caso Borrell, por ejemplo, que lo ha citado Óscar Puente y que lo citó Cristina Narbona, que es su pareja, el lunes en la Ejecutiva, por lo que me contaban. El caso Borrell, que es 1999, Borrell dimite por dos colaboradores suyos. Borrell no estaba implicado absolutamente en nada, nadie sospechaba, nadie nunca le dijo ninguna sospecha. Hubo un escándalo por dos colaboradores suyos que habían defraudado a Hacienda, dos colaboradores en Hacienda, y Borrell deja de ser candidato por dos colaboradores suyos. Nunca nadie dijo que Borrell tenía ningún escándalo de corrupción, ni es un corrupto. A ver, para que no haya ninguna duda, lo que pasa es que los periodistas y el común de los mortales nos movemos con códigos que no se mueven en política, ¿no? Con los que no se mueven ellos en política. Yo, donde no me quieren, no sigo, ¿vale? Parto de esa premisa, que es más fácil irte antes de que te echen que atrincherarte ahí, para que no haya ninguna duda. Pero claro, cuando hablamos del personaje Koldo, parece que es que el único responsable de que el personaje Koldo llegara a donde llegó fue el señor Ábalos. Es que no es verdad. Es que todos sabemos, los periodistas, quién era Koldo, cómo llega Koldo. Y el primer día, y esto en las conversaciones que yo he tenido con Ábalos a lo largo de estos días, incluso esta misma tarde, se lo he dicho. Pero ¿cómo es posible que un personaje tan turbio, que se movía por las esferas de poder con esas ínfulas, a priori sin ningún escrúpulo, se le nombrara consejero de Renfe Mercancías y de Puertos del Estado? Quiero decir, eso sale publicado en el BOE. ¿Y qué te ha contestado? Y nadie en el Partido Socialista. Lo que dice es que todos los asesores... Déjame contestar, que me ha preguntado a mí. Él lo que dice es que todos los asesores se les colocaban consejos de administración para complementar los sueldos. Esto lo han hecho el Partido Socialista, el Partido Popular y todos los que han estado en el gobierno. Y este tipo de personajes sin escrúpulos, sin oficio ni beneficio y con un pasado dudoso, existen en todos los partidos. El problema es que los partidos no utilizan el mismo examen o el mismo filtro para examinar a quienes van a llegar a un cargo público que a sus contratados en los partidos. Dicho esto, quiero decir que el día que en el BOE apareció publicado el nombramiento como consejero de dos empresas públicas de este señor, alguien en el Partido Socialista y en el gobierno, donde conocían perfectamente a Koldo, más allá de que no sabían, obviamente, que iba a hacer lo que luego hizo, podría haberle dicho al señor Ábalos: oye, ¿pero esto qué es? Inmediatamente destitúyele como consejero. Este señor, me da igual que a los asesores los complementen o no con un sueldo. Es que es absolutamente inaceptable que un personaje como este llegara al Consejo de Administración de Empresas Públicas. Pero si abrimos esa caja de los truenos, sale mucho en este país, sale mucho. Sin duda, Esther, pero digo que un ministro, nivel de ministro, tampoco podrá escudarse en es que mis jefes me dejaron pasar este tema. O sea, la decisión de... No, eso lo estoy diciendo yo. Eso digo, evidentemente yo estoy diciendo aquí responsabilidades siempre, en política, por suerte o por desgracia, en política las responsabilidades son siempre compartidas porque el trabajo es compartido. Hay muchos ojos mirando y siempre hay un máximo responsable que es el presidente del gobierno, que tiene que asumir la responsabilidad de todo. Ese día en Marruecos, el otro día, yo le pregunté qué responsabilidad tiene usted en el fiasco de las gallegas. Pues una responsabilidad muy grande, porque resulta que es él el que elige al candidato del PSOE de Galicia. Con lo cual, evidentemente, esto funciona así, la política, todo el mundo tiene responsabilidades de todo. Pero es evidente que si es que esto es muy claro lo que ha pasado. El PSOE tiene un agujero descomunal que era creciente y que va creciendo durante el fin de semana, y de manera seguramente injusta, porque la política es terriblemente injusta, dice, bueno, aquí necesitamos un chivo expiatorio. Y el chivo expiatorio es José Luis Ábalos. ¿Es un chivo expiatorio razonable? Dices, bueno, es discutible, pero hombre, alguna responsabilidad tiene en el ascenso de Koldo en el ministerio cuando es el ministro el que le da todo ese protagonismo. Conclusiones prácticas. Ábalos pasa, te doy la palabra ahora mismo, Lucía, Ábalos pasa al grupo mixto. Lo va a compartir con viejos conocidos. La también exministra Yone Belarra y los otros 3 diputados de Podemos, y un convenio de pequeños partidos desde Coalición Canaria a UPN. José Luis Cuello, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Apenas llevamos 3 meses de legislatura, pero el movimiento en el grupo mixto no ha cesado desde entonces. Primero 5 diputados de Podemos, ahora 4, y desde hoy José Luis Ábalos han engordado a un espacio que en noviembre solo contaba con el BNG, UPN y Coalición Canaria, de 3 a 8 diputados en tan solo unos meses. Pero, ¿qué supone la llegada de Ábalos al mixto? La principal es evidente, la ubicación. El exministro se sentó
sentará en el gallinero, es decir, en la parte superior y centrada del hemiciclo. Otra consecuencia es que los integrantes del grupo tienen que dividirse aún más los tiempos parlamentarios, limitados a una intervención máxima de 3 diputados por turno. De su generosidad dependerá el tiempo de cada uno. También tendrán que sacar la calculadora para los recursos económicos. El Congreso reparte una subvención fija de 30.346 euros mensuales para todos los grupos, por lo que UPN, BNG, Coalición Canaria y Podemos tendrán que repartirse ese dinero con un integrante más. De ahí que Néstor Rego, entre bromas y resignación, pusiera límites a nuevas llegadas. La verdad es que en el grupo mixto ya estamos al completo, ¿no? En fin. Y en cuanto a la asignación para José Luis Ábalos, seguirá cobrando su sueldo de 3.142 euros al mes como diputado. Mantendrá su complemento de 2.018 euros de manutención y pernoctación al haber sido elegido diputado por Valencia, y ahora también ingresará otros 1.746 euros que el Congreso le dará como asignación de gastos por su actividad en el grupo. Es de aurora boreal, Lucía, que Ábalos pretenda mantenerse en lo que queda de legislatura en el grupo mixto. Bueno, yo he empezado diciendo que los acontecimientos de hoy efectivamente han sido algo completamente insólito, incluso inverosímil, si te lo llegan a decir hace 15 días, ¿no? Te llegan a decir hace 15 días que Ábalos iba a acabar en el mixto con Yone Belarra y, en fin, o sea, no sé, parecería un poco como una serie, ¿no? Algo así. A ver, decís, el Partido Socialista tenía un problema, ahora tiene dos. Tiene un problema con las relaciones peligrosas de un señor que ha estado en su entorno, que, en fin, que ha hecho todo lo que Carlos ha contado muy bien, que ha hecho, que ha salido en los diarios y ya veremos a ver cuál es su calificación penal y cuál es su futuro procesal, pero además tiene un problema interno, una convulsión interna y un trauma interno emocional muy importante. Porque habéis contado un poco la dinámica de cómo ha sido esto, ¿no? Bueno, yo creo que es pertinente preguntarse si esto está bien gestionado. A mí me parece que es bastante pertinente, ¿no? Si realmente, ¿qué hubiera pasado? Digo, como hipótesis. Y ahí enlazo con una cosa que tiene más carácter general y que es también un debate que hay en el Partido Socialista. ¿Qué hubiera pasado si el presidente del Gobierno, secretario general del PSOE, cuando volvió de Marruecos, hubiera llamado a José Luis Ábalos, le hubiera invitado a tomar un café o un chocolate con churros en la Moncloa y le hubiera dicho, mira, yo creo, José Luis, que yo pienso que eres tal por el bien de todos. Quizá tendrías que dejar el escaño y si, como yo creo y estoy seguro, resulta que tú en tu vida privada no vas a tener ningún tipo de imputación ni de nada, cuando pase un año, cuando pasen 2 años, cuando lo que sea, que eso se le da muy bien a Pedro Sánchez, yo te rehabilito. Tenemos constancia, todos los aquí presentes, de que no ha habido ninguna conversación entre Pedro Sánchez. Bueno, por eso estoy diciendo esa hipótesis, porque si no lo haría. Entonces, por ejemplo, el mes de enero sí que le llamó a la Moncloa, ¿eh? Sí, pero no para decirle que dejara el mes de enero, no, perdón, el mes de no para decirle que dejara el escaño, seguramente. Quiero decir que la gestión de este asunto ha sido una gestión, pues como un poco discutible, ¿no? Porque primero la vicesecretaria general le dice esto de yo sé lo que haría, que es un poco lo de Gila, ¿no? El chiste de Gila. Alguien ha matado a alguien. O sea, una cosa así como un poco de que suena como un poco de chiste, como un poco respetuoso, ¿no? Después dice él que me lo den clarito. Después unos ministros le dicen que, bueno, en fin, que él sabrá lo que hace. Luego a través de los medios, evidentemente ha habido una presión bestial del PSOE a través de los medios de comunicación, claro. Vamos, en fin, o sea, de todos, una presión bastante sostenida y bastante directa, bastante poco pudorosa en ese sentido. Y acabamos ayer en el que le dan 24 horas, ultimátum 24 horas. Claro, yo no sé si a lo mejor el señor Ábalos, porque hoy realmente su queja era esa, un poco su queja era esa, es decir, a mí no me tratáis así. Y eso enlaza con otra cosa, que es verdad que Pedro Sánchez, por cierto, como todos también, es que estamos hablando de una persona a la que se le está reprochando el haber aupado y protegido a un tipo que se ha demostrado ser un corrupto y que a muchos no ha sorprendido, claro, pero que este tipo fuera un corrupto. Claro, que igual hay que explicárselo. Igual tampoco hay que despedir con honores a quien acusas de la responsabilidad ineligiendo
invigilando. No, con honores no. Con honores, despedir con honores significaría darle el toisón de oro o algo. No. Esta no es la cuestión. Aymar, no. Esta no es la cuestión. Despedirle como a una persona que ha pertenecido a un grupo, a un partido socialista, que es el Partido Socialista que en este momento controla la Dirección Federal y la Secretaría General. El Partido Socialista de Ábalos es el de Pedro Sánchez. No es el de Paje, no es el de Lambán, no es el de Felipe González. Pero ¿qué estaríamos diciendo si Pedro Sánchez llega a haber convocado a José Luis Ábalos? Y se llegan a haber reunido estos días. ¿Qué se estaría publicando? Pues, hombre, sin que se sepa. Yo no sé si una reunión, no pero hagas nada que no puede, yo que no no sé se si pueda una saber. reunión, Aymar, pero una llamada telefónica, quiere decir que es que esa relación que como consecuencia de la salida fulminante de Ábalos en el 2021 del gobierno y de la Secretaría de Organización. ¿Y pensáis que es suficientemente bien explicada? No, claro, por eso es que este caso lo que reabre son muchas preguntas que no se respondieron en su día. Yo las he vuelto a trasladar y me siguen insistiendo en que los motivos eran, uno, la reestructuración profunda del gobierno, eso no me convence para la destitución como secretario de Organización, y lo que me dicen es que tenía que ver con su vida privada, ¿vale? Con su vida privada, nada que tuviera que ver con el ministerio ni con este asunto que ha saltado, que es que he escuchado y he leído a algunos que dicen, no, es que ya lo contamos nosotros. No. Aquí nadie contó nada de que se trincaba desde el Ministerio de Fomento el asesor que se llevaba comisiones. No. Hay gente diciendo que lo destaparon ellos. Claro. Yo he leído durante este fin de semana. Periodistas valientes. Sí, dicen. Los periodistas valientes que destaparon esto. Oiga, perdón, hola. ¿Quién habló de contratos? ¿Quién habló de mascarillas? ¿Quién habló de comisiones? ¿Quién habló de sobreprecios? Bueno, da igual. Es un ejercicio que ya haremos en el periodismo otro día. Y me he perdido. Que no explicaron la salida. Claro, no explicaron la salida y lo que sostienen es que tiene que ver más con su vida privada, ¿vale? Con su vida privada y con su forma de gestionar su vida personal. Efectivamente, yo creo que igual no era necesario que le que le abriera las puertas de la Moncloa y le recibiera este fin de semana para darle ese chocolate que proponía Lucía, pero oye, una llamada de teléfono. Sí, pero el presidente del gobierno, después de aquella destitución, que es lo que iba a contar y se me ha ido un poco el hilo, estuvo muchos meses donde la relación era inexistente entre ambos. Pero sin embargo, hace unos meses, no quiero mentir, no sé si fue en diciembre o noviembre, después del verano seguro, le llamó a la Moncloa y tuvieron ahí una reunión. Que sí, pero que si el PSOE ha determinado que en los últimos 3 días esta persona ya no es digna políticamente de mantener un acta de diputado, ¿cómo va a serlo de mantener una conversación secreta o lo que sea con el presidente del gobierno? No, pero sobre todo digo que yo creo que se puede igual que discutir. La Ejecutiva se lo pidió. Me parece que es discutible e interesante si se ha gestionado bien o mal la crisis, evidentemente. Hombre, que se ha gestionado mal es obvio por el resultado nefasto. Por eso digo, el resultado es pésimo, con lo cual, como la política siempre va de resultados, la crisis se ha gestionado mal porque el resultado es malo. Pero digo, pero es que imagínate si además de este resultado, mañana determinados periódicos pueden publicar en la portada, hubo una llamada. Bueno, si es una llamada, si era una llamada para pedir el acta, no es una cosa tan grave. Pero digo, pero porque Sánchez no la ha llamado y eso, pero ahora, ¿de verdad creemos, en serio creemos, que con la decisión que ha tomado Ábalos, que es romper con su partido, irse a Grupo Mixto, que hay que tener, en fin, hay que tener bemoles para hacer una cosa como esa, haber sido secretario de organización, realmente creemos que hubiera cambiado significativamente algo que le llamara el presidente de gobierno? No lo sabemos, nunca lo sabremos. ¿Tú crees que si este fin de semana le llama el presidente de gobierno, le entrega el acta? Yo creo. ¿Tú crees que dependía de eso? Pues hombre, si dependía de eso, Esther, si dependía de eso, muy mal por Sánchez. Creo que sí, pero vamos, espera, no lo Esther, podemos saber. No lo podemos saber, pero si dependía de eso, muy mal por Sánchez, pero qué triste también el otro lado, porque en fin, es un poquito, hombre, Ábalos ya tiene trienios y unas cuantas trayectoria en política como para que esto dependa de quien me lo pida. Hombre, es una cosa lo suficientemente de grave. garantías, Carlos, lo que subyacen que me lo pida es las garantías de esa salida o esa vía de rehabilitación posterior, si se demuestra que no hay. Porque en el fondo este es parte del problema que hay ahora. Es decir, ahora la situación está tan enrocada que ahora mismo él no tiene ninguna razón para renunciar al acta llegado a este punto. La cuestión es... Cancelación vital. Wow, es que también es muy heavy lo que se está diciendo. Ha dicho que lo que se busca es una cancelación vital. A lo mejor es un poco exagerado también lo que se está diciendo, pero por su parte digo. Pero yo entiendo que él lo que trataba de ganar tiempo, y por eso ha dado tantas entrevistas, es que cuando está todo el mundo en
los platos de televisión y están haciendo ultimátums por la tele, la ejecutiva del PSOE, eso ya significa que los puentes, que mal va la cosa, que va a ser un pulso y que no va a haber una transacción. Aquí la pregunta es si podría haber habido un equilibrio para que él renunciara a ese acta y que más adelante pues a lo mejor se le diera algún tipo de salida dentro del partido, ¿no? Pero eso ya nunca lo sabremos, porque llegados a este punto, ya el PSOE no va a ser generoso con Ábalos tampoco. Bueno, quien está siendo generoso en su enfoque de esto es el Partido Popular, que está dispuesto a ordeñar la vaca del escándalo todo lo que dé de sí. Hablan ya de caso Sánchez. Ya no es ni caso Koldo ni caso Ábalos, es caso Sánchez. Mariela Rubio, buenas noches. Buenas noches, sí, el PP no va a aflojar ni un milímetro en este asunto y hoy el portavoz parlamentario popular no solo ha hablado del caso Sánchez, sino que ha situado al presidente como líder de una trama en Ferraz compuesta, decía, por Koldo, Ábalos y Santos Cerdán, el actual número 3 del PSOE. Sánchez relata en su manual de resistencia cómo la banda del Peugeot consiguió asaltar el poder del Partido Socialista en el año 2017 y la banda del Peugeot la conformaban Koldo García, al volante, José Luis Ábalos, supongo que de copiloto, y atrás Santos Cerdán y el propio Pedro Sánchez. Hacía referencia a Miguel Tellado, el coche con el que Sánchez recorrió España antes de sus primarias. Y es que la estrategia popular pasa por estrechar el cerco sobre el presidente del gobierno. Si Sánchez no lo sabía, fue una negligencia, y si lo sabía y no hizo nada, encubrió un presunto delito, decía el portavoz popular. Si hoy Ábalos dimite por responsabilidad política y finalmente resulta imputado, ¿también dimitirá Sánchez por la misma responsabilidad política? ¿O pretende el Partido Socialista convertir al señor Ábalos en un cortafuego? Y aunque con Sánchez en la diana, el PP busca también elevar la presión sobre Marlaska, Óscar Puente, Ángel Víctor Torres o Francina Armengol. Hoy Alberto Núñez Feijóo ha guardado silencio y dicen desde Génova que se reserva para el cara a cara que tendrá mañana con el presidente, en una sesión de control que el PP va a convertir en un tercer grado a todo el gobierno sobre Koldo García y José Luis Ábalos. Carlos. Efectivamente, el PP evidentemente tiene un regalo con este caso porque es el primer escándalo de corrupción del PSOE, le va a sacar hasta la última gota, lo va a explotar. Precisamente por eso yo creo que cuando hablamos de 24 horas y demás, era evidente que este caso, lo estábamos hablando desde el fin de semana, este caso se tenía que resolver antes del miércoles de una manera o de otra. Y yo os pregunto, de verdad, ¿qué hubierais dicho vosotras si estamos a martes por la noche? ¿Qué nos preguntas a nosotros, no, Carlos? Estoy aquí para responderte a ti, Carlos Cue. Tienes cogida con nosotros el moderador, claro, pero os tengo enfrente, os tengo enfrente y estamos debatiendo. No puedo hacer preguntas. Pregunta. Llevo toda la vida haciendo preguntas, es mi ser natural. Venga, señores. Lo que me pide el cuerpo es hacer preguntas, Lucía, es lo único que sé hacer. Pregunta. Vale, pues no hago preguntas, hago respuestas que se me da mucho más difícil. Te vas a responder me cuesta mucho más. No, digo que, vale, pregunta retórica, no vosotras. Digo, ¿qué habría pasado si estamos a martes, a las 11 de la noche, en este momento, como Koldo no es militante del PSOE, no se puede hacer nada con Koldo, su mujer ya la expulsaron, si no recuerdo mal, el jueves. Porque dejó de pagar. Porque dejó de pagar, efectivamente. Pagar la cuota. Era militante y dejó de pagar, pero digo, formalmente. Que no se lo cogían el sobre. ¿no? Claro que lo dedicaba a otras cosas, lo dedicaba a comprar pisos. Pero digo, imaginaos, es un escenario que era el escenario si no hubieran hecho nada, si no le hubieran pedido el acta a Ábalos en 24 horas, el escenario era llegar a martes por la noche, como con Koldo no se puede tomar ninguna medida disciplinaria porque no es militante del PSOE, con la mujer el jueves la expulsaron del partido, pero eso evidentemente no tiene ningún peso político ni nada, no le importa a nadie, con lo cual habríamos llegado a martes a las 11 de la noche que estamos ahora, sin ninguna actuación del PSOE, porque era o le pedimos responsabilidad a Ábalos o llegamos a la sesión de control y Sánchez dice ahí, no, es implacable, estamos haciendo un montón de cosas, pero de momento no hemos hecho nada. Hombre, era evidente que tenían que hacer algo y Ábalos lo sabía. Y Ábalos desde el viernes, yo estaba hablando con él también durante el fin de semana, evidentemente sabía que las cosas, aunque no se las hubieran pedido formalmente, caminaban hacia pedírsela, porque era la única salida natural que podía tener la dirección del PSOE para decir, estamos cortando por lo sano, estamos asumiendo la responsabilidad política de haber tenido un escándalo de corrupción importante en un ministerio. Ahora el líder de la oposición ¿qué otra opción tenía? Tiene en sus manos una denuncia sobre una falta de autoridad política y moral y disciplinaria evidente del secretario general del PSOE y del Partido Socialista. Y le puede decir, oiga, pero es que el señor Ábalos, que era su mano derecha, resulta que a usted tampoco le quiere. No es que no seamos nosotros, somos muy malos de la oposición. No, es que a usted no le obedece. Y además ha tenido una intervención en la que precisamente el presidente del gobierno y el secretario general no ha quedado muy bien. Entonces,
Vale, o sea que a lo mejor no se queda peor, que era mejor, ¿no? Frente a la corrupción. La cuestión es que... Tiempo a que Ábalos se convertirá en un referente de la derecha política y mediática de este país. Perdona, que ya lo es. De hecho, su comparecencia está con la banda sonora de Los Vengadores. No sé si yo ya sé que es clamar un poco en el desierto. De la fruta. Pero además de Ábalos, de las responsabilidades políticas, de la crisis evidente por la que atraviesa el gobierno y el Partido Socialista y todo esto, a mí me hubiera gustado que cuando saltó este caso hubiéramos dedicado un poquito más de tiempo todos, a poner el foco sobre la cantidad de golfos con la que los dirigentes políticos de este país, a todos los niveles, tuvieron que tratar durante la pandemia para abastecer a este país de mascarillas. Y la cantidad de golfos que aprovecharon un drama nacional para enriquecerse de una forma absolutamente obscena. Y a esto sí, pero la cosa es que no lo aprovecharas tú, adjudicador, para meter tu propia mordida, que hubiera gente que cobrara comisiones desde el otro lado. Digo que además de eso, inventario. Sí, además de eso, claro. Y ejercicio de bueno, ahí es donde es que se adjudicaron examen de conciencia, incluso. Claro. O sea, es que en este país se adjudicaron 2.000 millones de euros en material para la pandemia. Es que ahora ya no vale que pidan comisión de investigación, porque lo piden porque han llegado. Tenían que haberlo hecho antes, cuando acabó la pandemia. Simón. Es que hablar de precio desorbitado, por ejemplo, en el caso del precio que pagó el Ministerio de Fomento, que eran 2,6, que no lo fue, absolutamente precio de Madrid mercado. pagó 6 euros. Pablo Simón. A ver, de todas maneras, la famosa comisión que se constituyó de salud, que iba a sacar recomendaciones y lecciones de la pandemia y quedó. ¿Os acordáis que todavía está sin desplegar todavía la Agencia Nacional de Coordinación de Emergencias Sanitarias? Es decir, parte de esas recomendaciones no están ni llevadas a la práctica, pero esto daría para un debate, a mi juicio, más profundo, ¿no? Que tiene que ver con el funcionamiento de nuestra administración, con la rigidez en los procedimientos internos que tiene y el amplio margen que hay en la discrecionalidad en el nombramiento de determinados cargos públicos. Pero esto a mí me produce un montón de nostalgia, porque es volver otra vez al 15M. Es otra vez volver al 15M y al 2015. Es otra vez decir, wow, estamos volviendo a sacar los problemas estructurales. La regeneración, estaba ya, que cuando hablamos de que tenemos un problema enorme en nuestra administración, no puede ser que cada vez que entra un gobierno tenga tanta capacidad para quitar hasta directores generales y asesores que tengan tanto mando en plaza. Esto hay que darle una pensada, hay que mirar cómo hacemos más transparente el funcionamiento. Bueno, pues produce una nostalgia tan grande que en el fondo de esas cuestiones estructurales profundas se metieran en un cajón, no hayamos vuelto a hablar y dé la impresión de que perdimos ahí una oportunidad, que bueno, que para este caso yo comprendo perfectamente que es muy excepcional porque es el caso de las mascarillas, hubo contratos de emergencia y todo el mundo hizo lo que pudo, ¿no? Pero sí que es verdad que claro, pero da un poco de... Más que otro, desde luego, estoy de acuerdo, pero yo también soy de los que piensa que el 28M, por ejemplo, salieron de sus puestos de responsabilidad mucha gente que hizo un sacrificio tremendo personal, también a nivel político, tomando decisiones en un entorno de enorme gravedad e incertidumbre. Y eso es algo que, por razones de salud mental, hemos formateado de nuestra cabeza, pero hubo equipos enteros quemados de gente tratando de salvar vidas en ese contexto, y bueno, eso ya ha pasado también sin que parezca que hayamos aprendido gran cosa. Bueno, de momento, mañana, sesión de control al gobierno, ojo con el menú del día. Feijóo a Sánchez. ¿Cuántos escándalos puede soportar su gobierno? Tellado a Bolaños. ¿Qué información tenía el gobierno sobre la trama de corrupción del llamado caso Koldo? Cuca Gamarra a Marlaska. ¿Qué razones han llevado al Ministerio del Interior a ser investigado dentro de la llamada operación del ORM que ha llevado a la detención de Koldo García? Esther Muñoz a Óscar Puente. ¿Qué información tenía usted sobre la trama corrupta que se desarrolló en el seno del Ministerio de Transportes? Pedro Muñoz a Ángel Víctor Torres. ¿Cuál es la vinculación entre su gobierno y los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias en la trama corrupta de la compra de mascarillas? Interpelación urgente del PP a Marlaska por los hechos que derivaron en las detenciones por el presunto cobro de las comisiones ilegales en la venta, bla, bla, bla. Pepa Millán de Vox a Bolaños. ¿Hay algún miembro del gobierno implicado en el caso Koldo? Mañana, un día complicadísimo para el gobierno. Claro que sí. Antecedente histórico. Año 94. Debate de Estado de la Nación. El famoso debate de vallas el señor González. ¿Vale? José María Aznar empezó su intervención diciendo lo siguiente. ¿Cuál será el próximo escándalo, señor González? ¿Cuál es la pregunta de Feijóo? ¿Cuántos escándalos más puede soportar su gobierno, señor Sánchez? Todo vuelve. La historia no se repite, pero rima, ¿no? Bueno, y los que estábamos allí ya, pues... Por si le faltaba algo al PSOE, hoy ha estallado públicamente la guerra interna que atraviesa el PSOE aragonés, que resumiendo mucho es guerra entre el sanchismo y el lambanismo. La Federación de Huesca pide el relevo del secretario regional, Javier Lambán,
entre otras cosas por sus continuos ataques o enfrentamientos con Sánchez, pero los socialistas de Zaragoza y de Teruel cierran filas con Lambán. Radio Zaragoza, Eva Pérez Sorribes. Viene de lejos la guerra entre Huesca, alineada con Ferraz, y los socialistas de Zaragoza y de Teruel fieles a Lambán, pero nadie esperaba que un día como este, en plena tormenta nacional, se abriera en canal. Los oscenses urgen a adelantar ya el congreso previsto para el 2025. Fernando Sabés, secretario provincial de Huesca. Que era necesario ya ponerse a trabajar en la búsqueda de un liderazgo nuevo en Aragón que surgiera del consenso, del diálogo de los tres territorios, que trabaje de forma coordinada entre la ejecutiva regional, la provincial y la federal. Se queja Huesca de los continuos enfrentamientos del pasado de Lambán con Sánchez, pero necesita mayoría para iniciar este proceso, y esta tarde las federaciones de Zaragoza y de Teruel han respaldado sin fisuras al secretario regional y han tildado el momento de inoportuno e irresponsable cuando dicen hay que apoyar al PSOE nacional y no generar más dificultades. Y mientras hoy aquí en España teníamos todos los ojos puestos en las miserias internas, ha sucedido algo en Bruselas importante, muy importante. El Parlamento Europeo ha aprobado definitivamente la ley de restauración de la naturaleza. Esto pues suena una cosa muy lejana, es una ley muy importante por la que Europa se compromete a restaurar antes de 2030 el 20% de los ecosistemas terrestres y marinos degradados y antes de 2050 todos los demás. O sea, antes de 2030 el 20% de los ecosistemas degradados y todos antes de 2050. Esto es un cambio, es un salto respecto a lo que se estaba haciendo hasta ahora con la naturaleza. Hasta ahora estábamos, digamos, protegiéndola, conservándola. Ahora se pasa a reparar lo destrozado. Esto lo ha aprobado el Parlamento Europeo hoy. Ahora falta que lo apruebe el Consejo de la Unión, que son los gobiernos europeos. Ellos dieron su palabra en su día de que lo iban a aprobar. Ahora falta que lo hagan. Se comprometieron con la Comisión Europea y la Eurocámara, o sea que en principio eso debería estar hecho. Cuando se aplique esta ley, ¿qué pasa con ella? Que se ha convertido en la piñata del populismo agrario anticlimático azuzado por la extrema derecha, esta ley de la protección de la naturaleza. Partidos como Vox han ido difundiendo que la ley es poco más o menos lo que va a destrozar la forma de vida de todos los que viven en el campo en Europa. Se han llevado a cabo intensas campañas de desinformación sobre los efectos de esta ley. Eso ha calado en el marco de las protestas agrarias de los últimos meses y las tractoradas de las últimas semanas específicamente. Viendo que la extrema derecha estaba entrando y le estaba saliendo bien, el PP europeo se ha ido achantando con este tema hasta el punto de que a unos meses de las elecciones europeas, el líder del PP europeo, ni más ni menos, el alemán Manfred Weber, ha intentado boicotear la tramitación de esta ley de restauración de la naturaleza que paradójicamente sale de la comisión que preside otra señora alemana del PP europeo, como Manfred Weber, que es Ursula von der Leyen. Bueno, Weber ha intentado sabotear esta ley, ha hecho sudar tinta a los responsables de sacarla adelante, con el socialista español César Luena a la cabeza. Al final, incluso dentro del PP europeo, ha habido muchos eurodiputados que le han dicho a Weber, oye, por ahí no, con esto no se juega, nosotros no vamos a votar en contra como tú nos dices. Y han votado a favor algunos, otros se han ausentado de la votación para no votar en contra, y de esa manera han permitido que se aprobara, que es lo que ha pasado. Hora 25, seguimos. El tiempo para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. Destacamos por encima de todo el viento. Hay un observatorio al norte de Girona, en Portbou, justo con la frontera en Francia, que hace poco ha registrado una racha de 170 kilómetros por hora y está a nivel del mar. También es un sitio muy especial, pero da idea de cómo se va a comportar el viento en Aragón, en Cataluña, en Baleares, la Comunidad Valenciana y al este de Castilla-La Mancha. Rachas alrededor de los 100 kilómetros por hora serán habituales hasta bien entrada mañana por la tarde y evidentemente con una situación marítima bastante complicada en el Mediterráneo. Mejora en el Cantábrico, aún algunos chubascos ahora mismo, pero cada vez más aislados. Ya no va a llover donde ha llovido tanto los últimos días y las últimas horas, sobre todo. Y en el conjunto del país, pues para mañana ropa de entretiempo. Va a hacer un poco más de frío a primeras horas de la mañana, con heladas en el interior donde no haga viento. Durante la tarde, al sol, el ambiente será agradable, especialmente en el sur, el Mediterráneo y en Canarias. Hasta mañana, Carbón. Buenas noches. Mañana, por cierto, se reúne la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, que tiene que decidir si sanciona o no a un juez que, supuestamente, llamó psicópata sin límites al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Lo hizo en sus redes sociales. Este juez es Manuel Ruiz de Lara, juez de lo mercantil de Madrid. Una cuenta con su nombre, con su foto, con su presentación, con su todo, escribió hace 3 meses:
¿Quién nos iba a decir que nos iba a presidir un narcisista patológico con rasgos claros de psicópata sin límites éticos y dispuesto a todo, incluso a destruir el Estado de Derecho para permanecer en la Moncloa? Eso entre otros muchos ataques a ministros y exministros de ese partido. El País lo publicó, inmediatamente este juez cerró la cuenta, la terminó borrando y ahora la autoridad disciplinaria del Poder Judicial propone no aplicarle ninguna sanción porque como borró la cuenta no se puede saber si fue exactamente él, a pesar de la cantidad de rastros que ha dejado, y también como borró la cuenta no se puede saber si en el momento en el que dijo esto se presentaba como juez en su perfil, en su presentación. Claro, y el hecho de que se presentara como juez es una cuestión que cambia mucho la penalización de algo así, ¿no? Así que todo apunta, Palomera, a que el hecho de que un juez llamara públicamente psicópata sin límites al presidente del gobierno va a quedar sin sanción. ¿De quién depende la comisión deontológica? ¿Qué diría el otro? ¿De quién depende la Fiscalía? ¿De quién depende la comisión deontológica? Pues del Consejo General del Poder Judicial, que es quien designa a sus integrantes. No me sorprende en absoluto. Lo que sí me llama la atención es que los ciudadanos sigan creyendo en una justicia que imparte justicia, dejándose sus convicciones políticas al margen. A mí me parece que en esta legislatura, ya en la otra, también cuando se intentó frenar la tramitación de una ley en el Parlamento por parte del Tribunal Constitucional, pero esta legislatura estamos viendo cosas que en otros tiempos no hubiéramos creído. Es decir, desde las manifestaciones de los jueces con las togas en la puerta de las audiencias provinciales y de los tribunales superiores de justicia, protestando contra la aprobación de una ley que no era todavía ni proyecto de ley, que no existía, el que un magistrado o un juez en una cuenta de Twitter, que está, además, los compañeros de El País hicieron capturas, publicaron aquello y tal, hay suficientemente rastro. O sea, tendría que estar suspendido, cuando menos, una larga temporada. Y a mí me parece sencillamente inconcebible que esta comisión, que se llama deontológica, pueda pasar por alto que alguien que imparte justicia diga semejantes barbaridades del presidente de nadie, pero del presidente del gobierno con mayor responsabilidad. Bueno, si usted vive de alquiler, ¿cuántas veces se ha preguntado si lo que le cobra el casero es apropiado o el casero le está tangando y le está cobrando de más? Desde hoy, el Ministerio de Vivienda ha publicado una horquilla de referencia de precios por zonas. Tienen el link en cadenaser.com. Ustedes van a la web, meten los datos de su piso y el sistema les va a dar una horquilla de referencia. Es un precio lógico, ¿no? Un precio mínimo, un precio máximo dentro de lo que sería lógico que les cobrara su casero según los metros de su vivienda, según dónde está y demás. La idea de este índice no es que sea solo informativo y que ustedes esta noche lo miren entrando por cadenaser.com. La idea es que sirva para limitar los precios de los alquileres en los territorios que se consideran tensionados, donde el alquiler se lleve más de un 30% de la renta de los inquilinos o donde los precios acumulen 5 años subiendo al menos 3 puntos por encima del IPC. Si cumple una de esas dos condiciones, se puede considerar zona tensionada y entonces entrarían en juego los límites legales a los alquileres. No, decimos entrarían, se aplicarían, porque todo es bastante etéreo, porque la declaración de zona tensionada no es automática, no se debe aplicar en toda España, la tienen que pedir las comunidades autónomas. Y ahora mismo más de media España está gobernada por el PP, partido que ya ha dicho que no tiene ninguna intención de aplicar esas zonas tensionadas y, por tanto, de aplicar ningún control de precios al alquiler. Estefanía Salvatierra. Buenas noches. Desde ya en la web del Ministerio todos podemos comprobar si nuestra vivienda cumple con el índice de precios del alquiler establecido por el Gobierno. Se ha mapeado todo el territorio nacional, a excepción de Euskadi y Navarra, y el resultado es un índice con los datos de más de 2 millones de testigos, tomando como referencia indicadores tan objetivos como la declaración de la renta, el catastro y la base de secciones censales que se ajusta entre 500 y 2.000 habitantes. De ahí sale un rango mínimo y máximo de precio que debe aplicarse en las zonas tensionadas. Una horquilla de precio que varía en función de determinadas características de la vivienda, como su superficie, el estado de conservación o si tiene ascensor o no, y que abre una vía a la negociación. David Lucas es el secretario de Estado de Vivienda. ¿Por qué un rango? Porque a pesar de las características que se introducen, no todas las viviendas son iguales. Hay posibilidades que nos permiten establecer características para poder negociar entre el arrendador
y el arrendatario. El índice será obligatorio para los grandes tenedores y las nuevas viviendas que entren en el mercado del alquiler. Cataluña es la única comunidad que ha pedido la declaración de 140 zonas tensionadas. Por ejemplo, en Barcelona encontramos viviendas cuyo precio es un 80% superior al que establece este índice. El objetivo de la medida no es otro que terminar con la especulación del mercado del alquiler. Es llamativo que el PP renuncie a aplicar una ley que ya está aprobada, quiero decir, no tiene coste el sumar tus votos a la aprobación, y que renuncie a aplicar esa ley cuyos potenciales beneficiarios, también muchos de ellos votarán al PP, digo yo. Sin duda, pero la limitación de alquileres es una política con la que el Partido Popular no está nada de acuerdo. Es decir, sabemos que tenemos un problema muy serio con la vivienda y yo creo que este índice es enormemente útil. De hecho, fue José Luis Ábalos el que arrancó la elaboración de este índice cuando era ministro, porque es fundamental el tener buena información sobre cuáles son los precios de alquiler y compra. Ahora mismo esa información tú solo la puedes conseguir a través de portales privados, online la mayoría, o a través de la información que algunos investigadores podemos acceder del Colegio de Registradores de la Propiedad. Pero para de contar, si tú no sabes exactamente la magnitud del problema y dónde está focalizado el problema, no puedes atacarlo. Pero es evidente que en política de vivienda hay dos orientaciones distintas, a izquierda y a derecha. Hay una parte de la derecha y parte de la izquierda, me atrevería a decir, que es la que dice que hay que poner más suelo disponible y sobre todo más construcción de obra pública. Evidentemente la izquierda prefiere que haya más VPO y más habilitado para alquiler y la derecha más libre, ¿vale? Eso es una receta. Sobre todo en las ciudades y las capitales de provincia, que es donde sabemos que la demanda es más fuerte. Y luego hay una parte de la izquierda que es la que está abogando por la limitación de alquileres. Y aquí la evidencia empírica que tenemos es mixta. Es decir, en algunos sitios sale que funciona, en otros no. Pero me gustaría decir esto porque hay países que lo aplican y vuelven, hay otros que... En toda Europa estamos buscando la fórmula porque lo de la vivienda aquí es un problema mucho más gordo que en otros sitios, pero es un problema gordo en todo Occidente. Y hay sitios en los que hay dos políticas que quiero poner encima de la mesa, pero que no vienen en esta ley, que es que desde el año 2023 en Canadá está prohibido comprar una vivienda si no eres residente. ¿Vale? Lo digo por lo de los fondos buitre y lo de la gente que viene de fuera y compra vivienda aquí para especular. Aquí al revés. Aquí si compras vivienda te damos la nacionalidad. O sea, para que lo veamos. Permiso de residencia. Exacto, permiso de residencia. Y en el caso de Estados Unidos, concretamente en Nueva York, se ha prohibido el Airbnb de menos de un mes. Es decir, se ha dicho, mira, esto del alquiler vacacional tan poquito, no, porque dispara precios y turistifica las ciudades, vamos a acotar. Entonces, a lo mejor en vez de poner una valla en la Plaza de España de Sevilla, a lo mejor hay que pensar un poquito más en este tipo de políticas. Lucía. Uy, es que si me hablas de lo de la valla de la Plaza de España, me indigno. Te tiene negra ese tema, ¿eh? Absolutamente. Hoy le he dicho a todos los del PP que me he encontrado, oye, por favor, o sea, haced el favor de parar a este alcalde. Decidle algo. Es una vergüenza, hombre. Pero es una vergüenza, ¿pero esto qué es? Pero, o sea, los que somos felices pasando por Sevilla, ¿qué pasa? ¿Que vamos a tener que pagar por entrar en la Plaza de España? Pero los de Sevilla quieren vivir en Sevilla. Pero los españoles también somos de la Plaza de España, ¿o cómo vale, es esto? pero no te me vayas de lo de la vivienda. Bueno, sí, pero como lo has sacado tú y estoy indignada con este asunto, pues yo aprovecho para en cualquier... ¿Te quieres hacer la foto con Zamora allí? No, yo en cualquier foro y en cualquier micrófono que me dan lo digo, para que la gente lo sepa. Porque creo además que mi indignación es muy compartida. Sí, creo que estamos todos de acuerdo. Por la opinión pública. Sí. Bueno, vamos a ver, yo reconozco que hace unos años, cuando se planteó este tema, porque parece mentira la de años que llevamos hablando del tema de la vivienda y no solventamos el asunto, ni siquiera con este gobierno tan progresista que tenemos desde hace 5 años. Cuando por ejemplo, los dirigentes de Podemos y otras asociaciones planteaban la limitación del alquiler de los pisos, yo dije, pues me parece estupendo. Es decir, genial, es que si esto funciona, es que yo no tengo ningún inconveniente en que la mano invisible del mercado se vuelva visible y ya está, y se topen los precios y se intervenga en el mercado, porque es que estamos ante una situación excepcional y las medidas son excepcionales. Luego con los años pues he revisado mis opiniones, porque he descubierto, como dice Pablo, que en algunos sitios ha funcionado, pero en la mayoría de los sitios no ha funcionado. Es decir, en la mayoría de los sitios en los que se ha controlado el alquiler apenas ha habido bajadas en el precio de los alquileres en muchas ciudades europeas. Entonces, claro, no puedes empeñar en una medida por buena que parezca, si en realidad no sirve, pues no nos sirve para nada, ¿no? Y claro, luego ves, por ejemplo, la gestión de la vivienda en ayuntamientos, por ejemplo, como el de Barcelona o los ayuntamientos del cambio que se dijo,
y tampoco es una gestión demasiado brillante en absoluto por parte de la izquierda. Tampoco en esas ciudades ha habido una resolución favorable de esos problemas. Y el problema de los jóvenes y del alquiler, sobre todo de los jóvenes, porque los que tenemos un piso pues tenemos menos problema, pero sobre todo los jóvenes, el problema sigue creciendo. O sea, es una bola de nieve que sigue aumentando y para la que nadie parece tener una solución. Oye, cuanto antes se empiece a construir casas, antes se resolverá el problema. No vamos a decir, es que hay que construir casas, sí, hay que empezar. No construir, el que construya la administración pública. Claro, eso bueno, es. por supuesto. Y cuando haya construido, que no negocie o que regale la vivienda pública a los fondos cuanto antes buitre. empiecen... Claro, efectivamente, es que llevamos tantos años. Que se pueda desclasificar la VPO para especular después, como esto ha pasado. De vivienda pública esto que permita rebajar el precio del alquiler, no me parecía que hay otra solución. Pisos económicos a la gente joven, a la gente con necesidades económicas, etcétera, etcétera. Hubiéramos ahorrado mucho discurso, mucho debate y mucha ley. Pero concretamente con esto de los precios de referencia, yo creo que está cargado de buena voluntad, pero son para aplicar en zonas tensionadas cuya declaración depende de las comunidades autónomas. Y las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular, las que pueden hacerlo porque hay zonas tensionadas, objetivamente hablando, no van a aplicar esa ley, como es el caso de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, nos podemos encontrar... Pero precisamente por eso va a ser muy interesante, porque el gran es bueno, ¿no? No, y porque se va a poder contrastar. En Cataluña lo van a aplicar y en Madrid no lo van a aplicar. Dos comunidades que tienen problemas bastante similares, dos ciudades enormes como Madrid y Barcelona, con una presión inmobiliaria salvaje y donde los precios del alquiler están en toda España, pero particularmente Madrid y Barcelona y en Euskadi y en otros sitios, están absolutamente disparados. Por tanto, vamos a poder comparar cómo es una política de progresista o de izquierdas, que es la que se va a aplicar en Cataluña, y cómo es la política ultraliberal de la Comunidad de Madrid, que es no hacer nada y dejemos que el mercado se regule. Esta política ultraliberal de Madrid no la aplica casi ningún país del mundo. Casi ningún país del mundo. Hay muchísimas diferencias en política de vivienda. La política de vivienda tiene muchísimos problemas. Uno de los problemas fundamentales es que tardas muchos años en ver el resultado. Y como tardas muchos años, políticamente no funciona porque muchas veces la mayoría de las cosas que haces tardas más de 4 años en verlas. Si tú haces un proyecto gastas un montón de tu presupuesto en construir vivienda pública, hasta que esa vivienda pública se la acabas entregando a ciudadanos, o entregando, que sería lo ideal, o poniéndola en alquiler público, y realmente ese alquiler influye sobre el precio de tal, tarda muchos años. No, eso ya lo hemos probado. Lo probamos en los años 2000, se liberalizó el suelo de manera salvaje. En España se multiplicó por 3 el precio de la vivienda, con lo cual tampoco funcionó. Lo que digo es al revés. Lo que digo es ahora que no se construyen. No se construyen, pero no porque antes se construían más. Ahora no se construyen las viviendas. Sobre todo porque no se construyen donde se debe. Quiero decir, porque el problema que tiene el gobierno, por ejemplo, Carlos, en la política que ha hecho de la Sareb, que el propio gobierno se comprometió a liberalizar muchos de esos pisos, el problema es que son pisos, entre comillas, mal ubicados. O sea, no lo tienes en los sitios en los que la gente está demandando, o muchas veces están muy alejados. Los pisos de la Sareb, que eran buenos, han volado. Porque esos se los han quedado. ¿Quiénes se los quedaron? ¿Quiénes se quedaron? ¿Quiénes mal vendieron el patrimonio nacional? El problema fundamental que hemos tenido con la vivienda en España, y eso te lo dice absolutamente cualquiera, es que tenemos un índice de vivienda pública muy, muy, muy inferior, pero ridículamente inferior, creo que es del 3% frente a medias del 20% en nuestro entorno. ¿Qué ha pasado con la vivienda pública? En España se ha hecho, en otros países se ha hecho más, pero en España se ha hecho mucha vivienda pública. Sobre todo se hizo en los últimos años del franquismo, en los primeros años de la democracia, con el PSOE en el gobierno, y después en otros sitios, en otros gobiernos se hizo mucha vivienda pública. Pero ¿qué ha pasado con la vivienda pública en España? Que la hemos vendido en la mayoría de nuestros países de nuestro entorno. La mayoría de los países de nuestro entorno lo que han hecho es quedársela el Estado para alquiler público. Nosotros lo que hemos hecho es vivienda pública para que la gente joven sobre todo, se pudiera comprar su primera vivienda, y resulta que lo que ha pasado con esas viviendas, lo digo porque entre otras cosas yo vivo en una de ellas desclasificada. ¿Que las han revendido? Que las han revendido los hijos o los nietos, las han revendido, que han conseguido unas herencias impresionantes con una vivienda que en su día se construyó con dinero público del Estado para que su padre o su abuelo viviera, porque no tenía otra tal. No lo tiene. Ahora no tiene remedio, pero hay que hacerlo diferente. El cálculo si lo volvemos a hacer, hay que hacerlo de otra manera. La ley en honor a la verdad ha ampliado los periodos para tú poder hacer esa venta. No sé si es a 10, 15 años, es decir, se ha hecho mucho más estricto de lo que estaba antes. Eso es verdad, pero es que yo sigue directamente venderse. Es que hay muchos países de Europa donde aquí es donde está el asunto. Si tú coges toda la VPO que se ha construido en España y que se ha revendido después y la acumularas como parte del patrimonio del Estado, hoy estaríamos en el 12% de vivienda pública, que es la media europea. O sea, el problema no es que no hayamos construido, es que luego se ha ido revendiendo parte de ese patrimonio. Y eso sí influiría en los precios, porque el problema que tenemos con los precios es que competimos
competimos todos en un mismo mercado loco y compite de la misma manera la gente que tiene un salario digno y que tiene un sueldo alto con la gente que tiene un sueldo bajo. En los países donde el Estado tiene mucha vivienda pública en alquiler público, los sueldos bajos van a esa vivienda y por tanto no compiten en el mercado. Hay que mirar lo del alquiler vacacional. Y hay que mirar lo del alquiler vacacional porque eso sabemos que tiene un impacto clarísimo sobre los precios de la vivienda y además que es competencia muchas veces desleal con los hosteleros. Lo que pasa es que volvemos al mismo problema. La política de vivienda es compartida en el nivel municipal, en el autonómico y en el estatal. Y aquí es donde vienen todas las complicaciones, porque tienes administraciones empujando en direcciones opuestas para un problema que es capital, porque luego lloramos porque no tenemos niños en España. No, y a ver si pensamos que eso no está relacionado con que la tasa de emancipación sea tan tardía y con el precio de la vivienda. Pero la no intervención, insisto, y lo de Nueva York es un buen ejemplo, porque Nueva York no está precisamente gobernada por los comunistas. Históricamente es la capital una de las grandes capitales del capitalismo mundial, y sin embargo está reguladísimo el alquiler y está reguladísimo esto del Airbnb, y está en la mayoría de las ciudades europeas haciendo muchísima regulación. Si hay algo que de izquierdas y de derechas, algunos de una manera, otros de otra, pero todos están regulando. Lo que no está haciendo nadie es decir, como tenemos aquí a nuestros talibanes ultraliberales patrios, dejemos que el mercado naturalmente, bueno, pues el mercado resulta que está aumentando el alquiler 10 veces lo que están aumentando los sueldos. No es un mercado muy sano, es una cosa que hace eso. Lucía. Bueno, yo no pondría Nueva York como ejemplo, porque en Nueva York es todavía mucho peor que en cualquier barrio más tensionado de Madrid. O sea, que allí también tienen un problema. Todo el mundo tiene problemas. Lo que digo es el tema hablamos de qué cosas hace cada uno. A ver, pero lo que no pueden decirnos las administraciones y los partidos es que la comunidad es la responsable, el gobierno es el responsable, es que ya está bien. Aquí hay un problema, y lo lamentable es que siendo un problema social tan acuciante, tan impresionante, con tantas consecuencias para la vida social, para este país a 40 años vista, para una sociedad, en fin, unas consecuencias tan importantes, todo el mundo se llame andana y no haya ninguna posibilidad de presión social. Ya lo sé, lo sabes bien. Lo sé. ¿Por qué? Hombre, pues porque son pocos los votantes jóvenes. Porque tenemos una mayoría de propietarios y esos propietarios son de una cohorte generacional muy concreta. El censo, la media de censo, sabes que son 50 y tantos. Pues eso es. Entonces, sí, yo ya lo sé, pero es que eso, es que eso no es un activo me produce tristeza. Es terrible, pero tanto que no haya una capacidad de presión. Es que hay pensionistas manifestándose en la calle, pensionistas que tienen piso. Sí, que no tienen problema de alquiler. Es decir, es que las personas que son más vulnerables en la sociedad... Es que los que más se ha reducido la pobreza, de hecho, el dato, ¿no? Lo ibas a poner encima de la mesa. No, es que hoy en La Vanguardia, en la primera página, decía lo de la pobreza. La pobreza escala en las jóvenes, escala en los niños. La pobreza no escala al revés en los jubilados. Entonces vamos a tener que decir de una puñetera vez ya lo que es la realidad y que todo el mundo lo asuma. Hay manifestaciones en la calle de pensionistas, no hay manifestaciones de gente joven exigiendo una solución al problema de los alquileres y la vivienda. Es decir, y esto me parece una cosa inexplicable e incomprensible. No sé por qué, porque es que es un problema social de primera categoría. Bueno, pero, Lucía, y la gente joven es la más vulnerable. Es que no ha habido detrás del 15M, de hecho, los primeros colectivos que se organizan para el 15M era la Asociación Afectados por la Hipoteca y la Asociación Afectados por la Hipoteca, ¿no? Que de ahí surge la palabra mileurista, ¿os acordáis? De ahí surge Ada Colau, el movimiento de Ada Colau, de hecho surge de ahí. Perdona, que la exministra de Igualdad que vienen de ahí, empezó... Sí, a eso voy. Que viene el núcleo de Podemos, buena parte del núcleo de Podemos viene de esas plataformas, o sea que no es verdad. Volvemos a la nostalgia otra vez. No nostalgia, pero que es verdad que se ha resuelto. Hombre, no digo que se haya resuelto, pero quiero decir que cuando dices que no se están manifestando, se manifestaron en un momento dado y tanto se manifestaron que de ahí surgieron movimientos sociales que acabaron en un partido político, que efectivamente ahora está con mucha debilidad, pero quiero decir que los jóvenes se han movilizado en este país mucho por el tema de la vivienda fundamentalmente, y ahora efectivamente están ganando peso los propietarios, que son los que tratan de mover sus influencias. Yo cuando leo las noticias el precio de la vivienda seguirá escalando, digo, pero por favor, os lo pido, que alguien haga algo. Es decir, ¿cómo pueden ser esas noticias? Hay un trabajo de investigación pendiente que es cómo hemos sido capaces de que el debate de vivienda se haya girado del acceso a la pérdida.
Es decir, ¿no os habéis dado cuenta de que ahora se habla de la ocupación y no del acceso? No, calla. No, pero eso me parece muy relevante. ¿Cómo consigues darle la vuelta a la idea? ¿No? El problema es la carestía en el acceso y de repente ahora es meterte el miedo porque vas a perder la propiedad. Claro, pero esto ha sido un cambio en la hegemonía de la comunicación en los últimos 5 o 6 años que ha sido brutal. ¿Quién se la dé? Bueno, yo no creo que haya sido un cambio, yo creo que ha sido un bulo muy intencionado por parte de la derecha. Hombre, claro, no sé, a eso me refiero, hombre, por ahí van los tiros. Quiero decir, ya está. Pero que la han vuelto transversal. Sí, bueno. Sí, pero que han logrado que muchísima gente esté preocupada de un problema que no tiene. Yo no sé si hay tanta preocupación por eso, de verdad. A lo mejor, claro, si estás desde la mañana a la noche viendo cadenas de televisión que están hablando de ocupaciones ilegales por toda España, cuando ni son ocupaciones ilegales, quiere decir, no distinguen entre ocupación y usurpación, etcétera, pues hombre, la gente que está enganchada a la televisión todo el día, que probablemente esa franja de edad... De esa franja de edad sí que hay una preocupación absoluta. Y ahí sí que ha contribuido decididamente el Partido Popular y se ha sumado al discurso absolutamente desorbitado de Vox. Un ejemplito que os pongo sobre este particular. El Partido Popular aceptó una propuesta de Vox en el gobierno de Castilla y León para poner una oficina antiocupación en cada una de las capitales del país. Recibió 3 llamadas. Entonces puso una oficina antiocupación en Zamora. Perdona, y en Madrid también, ¿eh? Bueno, y en Madrid también. Y pero con también. La de Zamora, ¿qué pasó? Entonces yo pensé, pues es que si alguien ocupa una vivienda en Zamora hay que pagarle. Que venga. En España vacía, que vengan para acá y nos ocupen. En esa oficina durante todo el año. Les va a encantar a tus convecinos de Zamora. No, pues es que ellos solo sufren exactamente. Están deseando que vaya gente. La España vacía. Yo no la sufro en ellos precisamente, son las víctimas, ¿no? Y en todo el tiempo que lleva esta oficina abierta, creo que ha recibido un par de peticiones. De consultas técnicas. De qué pasaría si. Un par de consultas. ¿Qué pasaría si me ocupan? No solamente en la Comunidad de Madrid también pasó, abrieron un teléfono, una línea telefónica antiocupación, y yo no recuerdo concretamente los datos, en el diario los publicamos, pero en un periodo de un año no sé si habían recibido 30 llamadas, ¿no?, de la inquietud ciudadana por la ocupación. Por lo tanto, quiero decir que muchas veces sobredimensionamos algo que no existe. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Batallas ideológicas. En las elecciones sucesivas que se celebrarán este año, se juega no solo el poder duro, quién mandará, sino también el poder blando, quién influirá, la batalla de las ideas. Estos días se han celebrado 2 reuniones contrapuestas que tienen que ver con ese poder blando. En Madrid ha tenido lugar el Consejo de la Internacional Socialista, que en estos momentos preside Pedro Sánchez. La Internacional Socialista fue refundada en el año 1951 y uno de sus primeros dirigentes fue el mítico Willy Brandt. Ahora ha decidido abrir otra delegación en Madrid y la creación de una nueva fundación para promover los valores y principios socialistas y socialdemócratas. Se han dado cuenta que utilizaban, se ha quedado obsoleta. A las afueras de Washington se ha reunido la Conferencia de Acción Política Conservadora, una organización que ha ido tendiendo a la extrema derecha. Su estrella ha sido Donald Trump, acompañado de Javier Milei, segunda estrella, Bukele, otro astro, y Santiago Abascal. Trump soltó una trola más al presentar a Abascal como líder de la segunda fuerza política en España, que pronto será la primera. Mientras los socialistas pasaban desapercibidos, los ultraconservadores manifiestan su euforia. Hay un momento en la película Novecento en la que su protagonista, Olmo, dirigiéndose a las calles vacías y a las ventanas entrecerradas, grita desesperado: «¡Despertad!». Pues eso. Punto y 25. Lo dejamos aquí por hoy. Esther Palomera, Lucía Méndez, Carlos Cue, Pablo Simón. Buenas noches. Un abrazo. A descansar todo el mundo. Adiós, hasta mañana. Hora 25. Con Aimar Bretos. Cadena SER. 100 años de radio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.